Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender cómo se juega El Mundo Oscuro, un juego de cartas, como ven, rápido, donde la astucia, la estrategia y la suerte van de la mano para poder ganar y ser el último jugador en pie. ¿Cómo nos ambienta El Mundo Oscuro en este juego de cartas? Bien, la intro es: finalizando la época victoriana, sectas secretas descubren grandes enigmas, linajes reales que ocultan sabiduría, personas con fuerza para cambiar el destino, míticas leyendas del ocultismo que se alzan para dominar este mundo oscuro. Componente que es importante que reconozcas: las fichas de puntos van a servir para saber por cuántos puntos está jugando la ronda en juego, además los puntos que van consiguiendo los jugadores. Por otro lado, la expansión, las cartas de ayuda, que nos va a indicar de arriba hacia abajo la importancia de las cartas, doble as, doble K, y acá tenemos también as simple, AK simple. Todas estas son combinaciones. Ahora vamos a ver bien cómo es este tema. Los iconos que cada una de las cartas va a tener, que es importante tenerlos en cuenta, cómo se prepara la partida, que lo vamos a ver ahora más adelante. Y de mayor a menor también las combinaciones ganadoras con cartas en la mano que vamos a tener. Estas son todas iguales, hay una para cada jugador. También obviamente las cartas y el reglamento. Vamos directamente con las reglas. Empecemos a conocer las cartas. Lo primero que hay que saber es que la parte superior izquierda, donde está la letra K o el número, se llama combinación. No importa que tenga dos iguales o tenga una sola. El valor es K y el valor es doble 10. Es decir, este es un par de dieces, un par de K, un par de Q, K simplemente. Y obviamente doble K es más que K y doble Q es más que K. ¿Cómo nos damos cuenta que doble Q es más que K? Simplemente, si nos tenemos dudas, vamos a esta tablita. Doble Q está por encima de K, con lo cual es mayor en valor. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el icono. En ocasiones está entre paréntesis y en otras no. Ya veremos por qué esta diferencia. Además, tenemos que tener en cuenta la acción, que es el efecto que producen en el juego una vez que son jugadas, y una aclaración referente a la acción. Veremos que algunas palabras están resaltadas, como en este caso revelas, y están relacionadas con un glosario que trae el mismo juego. Aclaraciones que nos dan el significado dentro del contexto del juego, qué es lo que significa. Otra cosa importante a tener en cuenta es los iconos que están presentes en cada una de las cartas y su significado. Por ejemplo, el par de Q, que es la emperatriz, tiene 3 iconos encima. Vemos que se corresponde con la carta. Y es importante aprenderse esto para poder mejorar nuestra estrategia. Pero ¿qué significa cada uno de los iconos? Por ejemplo, la balanza, que lo hemos representado en el gánster y en Sibila, si venimos acá, vemos que está en el gánster y Sibila. Así es como se lee esta carta. Significa que tendrá una acción que puede eliminar a los jugadores. Los vamos a dar cuenta cuando leyamos la acción. La calavera, que la vamos a encontrar por ejemplo en Caín, la par de K, significa que tiene una acción que puede eliminarte. Por ejemplo, el mundo, que es este icono, acá y acá, en este ejemplo, acá lo tenemos en 3 cartas, significa que va a afectar a todos los jugadores y o al mundo. Recuerden que el mundo es el mazo de cartas que va a estar representado también en el juego. La corona, que significa que son cartas estratégicas referidas a personajes de la realeza. Y acá tenemos los únicos dos ejemplos que hay, que es el emperador y la emperatriz. Por último, la ficha, que si la juega el mundo, la ronda iría por un punto más. La ficha la tenemos representada acá en este ejemplo, que es una fichita y tiene una similitud con el diseño de las fichas para marcar los puntos. ¿Cómo armamos un mazo para 2 a 4 jugadores? Simplemente agarramos la carta de ayuda y vemos que nos va a indicar en la columna 2/4, que es de 2 a 4, la cantidad de cartas de cada uno de los tipos. Por ejemplo, nos dice que es una carta para par de A, una carta para par de K, de Q, de J y de doble 10. Luego nos dice 2 de Pope, que es el as, 2 brujas, 4 sibilas, 3 J y 2 bufones. Lo primero que hay que hacer antes de empezar a jugar la partida es definir a cuántos puntos se va a jugar, a 5 o a 7 puntos. Luego hay que definir quién es el jugador inicial si es que comienza la partida recién, y eso queda a gusto del dueño del juego. El jugador inicial va a mezclar las cartas, y en el caso que ya hayamos jugado una mano anterior, quien mezcla la carta es quien fue la mano en la ronda anterior. El juego va a tener como condición de victoria llegar a los 5 o 7 puntos, de acuerdo a la cantidad que se defina entre los jugadores. Es simplemente llegar a un acuerdo.
el objetivo del juego va a ser ir consiguiendo la mayor cantidad de puntos a medida que vayan pasando las rondas, con el fin de llegar a la condición de victoria. La partida inicia eligiendo quién es el jugador inicial y esto queda a criterio del dueño del juego según explica el reglamento. Una vez definido quién es la mano inicial, el jugador sentado a su derecha, si vamos en sentido horario, mezcla las cartas y coloca 4 que están representando el mundo. Una vez que tengamos estas 4 cartas, ponemos una carta dada vuelta que va a ser la carta muerta. Esta carta muerta simplemente significa que no se va a poder utilizar cuando se acaben las cartas de el mundo. El mundo es todo esto. No se va a poder utilizar salvo que alguna carta lo indique. Y esta carta se pone en el medio. Luego se le reparte una carta, solo una, a cada uno de los jugadores que intervienen. Lo primero que debemos hacer para no olvidar es tener en cuenta que siempre la ronda va como mínimo por un punto. Y lo podemos poner acá para recordar el valor de la ronda. Luego tenemos que ejecutar las acciones del mundo cuando corresponden. ¿Y cómo nos damos cuenta? Cuando los iconos están entre paréntesis, ejecutamos las acciones que dicen estas cartas. Por ejemplo, estas 2 cartas no tienen paréntesis entre sus iconos, no se leen directamente, es como que si el mundo no hubiese jugado nada. Pero estas 2 cartas sí tienen el icono entre paréntesis y se ejecutan en el orden en que salieron. Esta fue la que colocamos primero, con lo cual ejecutamos esta primero. Y nos dice, si revelas esta carta, elige perder un punto o la ronda. Revelar tiene un significado propio que lo vamos a encontrar en el glosario. Lo habíamos dicho que estaba en el manual. Revelar en este caso significa mostrar, simplemente para que todos los vean. Pero como el mundo es ciego, sordo, mudo, no puede tomar ningún tipo de decisión, nos dice la carta abajo acá que el mundo siempre perderá. Y esto significa que simplemente pierde. Y cuando esto sucede, la ronda va por un punto más. Cada vez que el mundo pierde, se agrega un punto al valor de la ronda. Y ahora nos toca ejecutar esta acción, que es el icono del mundo. Y nos dice, elige un icono de todos los presentes en el juego y regresa al mundo todas las cartas con ese mismo icono. Dijimos que el mundo no puede elegir, no puede tomar decisiones. Entonces acá la carta nos aclara que será la mano el que elige el tipo de icono. Supongamos que la mano elige la balanza, con lo cual estas 2 cartas se van. Y nos aclara que tiene que mezclarse nuevamente. Entonces mezclamos y de este mazo, es decir, el mundo, ¿sí? El mundo es todo esto, el mundo, van a empezar a robar cartas a los jugadores y jugarlas. Y la ronda por el momento queda determinada que va por 2 puntos. Supongamos que el mundo juega en este orden estas cartas, entonces sabemos que es un punto base, porque siempre las rondas empiezan por un punto. Tenemos que agregar un punto más por esta carta, un punto más por esta carta, ejecutar esta acción de esta carta, porque además de tener el icono moneda entre paréntesis, tiene otro icono que está entre paréntesis, entonces corresponde ejecutar la acción. En este caso nos dice que el mundo juega una carta, simplemente damos vuelta y la jugamos. Casualmente es otro moneda entre paréntesis, se agrega otro punto más al valor de la ronda. Como no tiene otro icono entre paréntesis, no se ejecuta, se ignora. Entonces el mundo juega una carta, todos intercambian sus manos hacia la derecha o hacia la izquierda. Dijimos que el mundo no puede decidir y acá nos aclara que en este caso la mano elige si hacia la derecha o hacia la izquierda. Perdón, al revés, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y estas acciones ya las vimos. Vamos con una ronda de ejemplo. Somos 3 jugadores, soy la mano. La ronda va por 4. Muere el mundo, 1 punto. 2 puntos, 3 puntos más el punto base. Son 4 puntos que va esta ronda. Me toca robar. Y me toca Sibila. Vamos a poner en juego Sibila. El turno de un jugador empieza cuando roba una carta. Y el turno del jugador, ¿qué tiene que hacer? Robar y jugar una carta. Es eso lo que hay que hacer en el turno. Parece algo sencillo, pero es crucial lo que marca el turno del jugador, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice Sibila? Tenemos que tratar de predecir el icono en una carta de uno de los jugadores presentes. Vamos a suponer que elijo a este jugador. ¿Y qué ayuda me puedo valer? Bueno, acá tenemos todos los iconos que están presentes en las cartas y la cantidad que hay de cada uno de ellos. Vemos que en mesa, sumando mis cartas, no hay ningún mundo. Y del mundo hay 5 o 6 cartas que lo pueden tener. Entonces vamos a decir que esa carta tiene el icono mundo. El jugador la muestra y efectivamente tiene el mundo.
Con lo cual el jugador queda eliminado. Las cartas que son de un jugador eliminado se ponen en el centro de la mesa. No es que forman parte del mundo, pero se ponen en el centro de la mesa, a la vista todas, y que se le vea bien la combinación. Esto es para permitir contar las cartas que van saliendo y poder establecer una estrategia en el juego, ¿no? Entonces este jugador que ha eliminado, la ronda debe decidirse entre nosotros dos. Le toca a este jugador, que hace lo mismo, roba, juega la carta y ejecuta la acción. Simulamos un final de ronda donde estos dos jugadores no pudieron eliminarse. Las cartas se agotaron, con lo cual hay que resolver quién gana la ronda. Y acá es cuando entran en juego las combinaciones que dijimos que eran importantes de las cartas jugadas. Esto es una versión abreviada, ¿no?, de cartas que se han jugado. Pero acá tenemos un par de ases contra esta combinación. Obviamente en el póker el as es mucho más, así que el par de ases es superior. Este jugador es el que gana la ronda. Esto significa que se lleva los 4 puntos. Pasan a su lugar de zona de juego y se juntan todas las cartas y se reparte nuevamente. Sigo siendo mano, robo carta. En este caso voy a jugar el bufón. ¿Qué significa esta carta de bufón? Nos dice que al jugar una carta sucesiva con mismo nombre y o valor hará perder al siguiente jugador. ¿Cómo es esto? Bueno, yo jugué esta carta, ahora le toca al siguiente jugador. Supongamos que roba, juega esta acá. Dice que un jugador tiene que revelar una carta, me elige a mí, yo la muestro a todos los jugadores, revelar es eso. Este jugador roba y juega. Automáticamente se dio una sucesión de 2 cartas, en este caso por valor y por nombre, con lo cual automáticamente yo pierdo. Estas 2 cartas pasan acá para que todos las vean y puedan utilizarlas para contabilizar tanto iconos como cartas de valor. Supongamos que es el mundo el quien juega esta carta. Entonces, para no olvidarnos de esta sucesión que puede darse en cualquier momento del juego, la marcamos como una carta activa. Esto es opcional, podría no hacerse, pero es una ayuda a memoria. Entonces ahora sí, robo, juego una carta, juego senadores, que dice prohibido jugarla al tener calavera. No tengo calavera, así que está bien jugada. Y al jugar copio una carta cualquiera de la mesa. Copio esta y digo que ese jugador tiene una moneda, una ficha. Y efectivamente muestra la carta, tiene una ficha, así que este jugador pierde. Y la ronda continúa. Vamos con la carta de la bruja. Robo una carta. Decido jugar la carta bruja. La llevo a mi zona de juego. Y si un jugador revela una carta de su mano a elección, decido que ese jugador revele. Entonces tiene que revelar la carta, mostrarlas a todos. Y o casualmente dice: si revelas esta carta, elige perder un punto o perder la ronda. ¿Qué significa esto? Perder la ronda es simplemente que queda eliminado. Y supongamos que no elige eso, prefiere perder un punto. Veamos cómo se usa el Gaster. Soy la mano, robo carta, decido jugar el Gaster. Nos dice: duelo entre la mitad de jugadores a tu elección. La mitad será redondeada hacia arriba, mínimo 2 jugadores. La mejor combinación eliminará el resto en esta ronda. El duelo es secreto. ¿Qué significa esto? En el caso de ser 3, se rondea por arriba, 1,52, el mínimo es 2. Así que bueno, supongamos que yo quiero hacer un duelo con este jugador. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros dos, en forma secreta, comparamos el valor, la combinación que tienen nuestras cartas. Tengamos en cuenta que podamos tener más de una carta en la mano, con lo cual entraría en juego este tipo de combinaciones y la tenemos que tener en cuenta. Entonces se define quién es la carta con mayor valor, o la combinación, mejor dicho, con mayor valor. Sabemos que K es más grande que 10, con lo cual automáticamente yo perdí. Este jugador sigue jugando con esa carta todavía oculta, digamos, y estas 2 cartas pasan acá al centro de la mesa para que todas las puedan visualizar. Vamos a ver la carta emperador. Soy la mano, robo carta, juego la carta emperador que me dice: tú y un jugador intercambian manos, luego elige quién de ustedes descarta su mano y recupera. Así que decido intercambiar con este. Esta carta es de él, esta carta es mía y tengo un Q. ¿Quién descarta y recupera? ¿Esto qué significa? Que la llevo a mi zona de juego y robo una carta y recupero mi mano. Caín, soy mano, robo, juego Caín. Pero acá Caín me pide una condición. Al tener corona podrá jugar Caín. Tengo corona, la puedo jugar. Perfecto. Y me aclara: si revelo esta carta por otra razón, pierdo la ronda. Recuerden que hay cartas que me hacen revelar y mostrar mi carta a todos. No es este caso. Supongamos que el mundo juega esta carta. ¿Qué nos dice? Todos roban una carta extra si pueden y juegan con una carta más hasta el final de la ronda. En los duelos, hace una aclaración, es muy importante, en los duelos ganan las combinaciones que salen al reverso de la carta guía. Se refiere a estas combinaciones que hemos mencionado en otro momento.
Entonces, yo agarro una carta, el otro jugador agarra otra carta y este jugador agarra otra carta. Y ahora sí ven cómo se pueden dar combinaciones. Si yo tuviera, por ejemplo, esta carta, ¿sí? Ya la tuviera así. Vamos a hacer una suposición. Tengo un trío, porque tengo 3 Q. Bien, mi turno, robo carta. Decido jugar este bufón. Todo descarta y recupera en su mano. Si no se puede robar, recupera de tu descarte de elección. Quien juega la carta es el primero que descarta y recupera. Luego el resto por orden de turno. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo descarto, descartamos, y esto pasa a mi juego. Ahí sería en orden. ¿Sí? A su vez, esto está jugado. Y recupero 2 cartas porque hasta el momento de jugarla tenía 2 cartas. Si esto hubiese pasado al principio de la partida, perdón, de la ronda, esto sería una carta que recuperamos. Todos hacen lo mismo, descartan y al mismo tiempo recuperan en el orden del turno que les corresponde. ¿Cómo usamos las cartas de la expansión? Simplemente lo que podemos hacer es reemplazar, en este caso, 2 bufones por los 2 bufones que estaban en nuestro mazo. Y esto, como tienen acciones diferentes, nos va a permitir mayor rejugabilidad, variabilidad y armar otras estrategias inclusive. Y hay que activarla. Entonces te dice, el mundo descarta una carta y quien revela ese mismo valor perderá la ronda. Revelamos y nos toca un 10. Esta carta pasa a ser activa. Lo podemos de la misma manera marcar con la fichita de vuelta para no olvidarnos. El primero que juegue un 10 perderá el juego. Durante esa etapa el mundo juega esta carta, que es un bufón de la expansión, y que nos dice que el mundo descarta 4 cartas, regresa al mundo una carta de mesa a tu elección, y además que lo revelado es la mesa, y si no hay cartas para descartar, se descarta la carta muerta. Pero para que esto suceda, tiene que acabarse las cartas del mazo del mundo. Entonces, pongamos el ejemplo así. Damos 4 cartas al mundo, que está descartando. Y un hecho en particular que les quiero recalcar, con respecto también a la carta anterior de la expansión del bufón, es que ambas dicen el mundo descarta. Esto significa que no va a ejecutar la acción si alguna carta tiene un icono entre paréntesis. Entonces, acá tenemos un caso, la descartamos, pero acá hay un hecho particular, porque puede darse la situación que si hay una carta que nos dice revela y sucederá algo, ese algo va a suceder. Y tenemos justo el ejemplo con Caín, que dice, si revelas esta carta por otra razón, pierdes la ronda. Y acá dice, el mundo siempre perderá. Con lo cual, la ronda va por un punto más. Luego se toma una carta, se regresa al mundo y se mezcla. Y así hemos concluido la función de esta carta. Otra de las cartas que podemos encontrar en la expansión es la Emperatriz Oscura, que nos dice el mundo juega una carta y cuando el mundo no tenga, se juega la carta muerta, es decir, cuando en el mazo no haya ninguna. Es otra de las opciones en la cual aparece esa carta muerta que nos puede complicar alguna deducción, ya que no sabemos bien qué carta está ahí. En el caso del Dark Pope, nos dice que cancela la acción de cualquier carta jugada, recupera tu mano y tiene la característica que se puede jugar en el turno de otro jugador. Interesante. Cancela acciones activas, pero no ya resueltas. Tus partidas pueden tener variabilidad o rejugabilidad no solo con las cartas que trae la expansión, sino además con las mismas posibilidades que nos trae el juego base. Por ejemplo, si tenemos que hacer una partida para de 2 a 4 jugadores o bien de 5 a 6 donde necesitamos 2 o 3 Pope, podríamos apartar uno de los rojos, que son todos iguales, y introducir esta variante del Pope color verde con una acción nueva. Lo mismo podemos hacer intercambiando las diferentes cantidades de los bufones, que a su vez se suman a las cartas que están dentro de la expansión y que algunas ya estuvimos viendo. Si esto te fuera poco todavía y quieres agregarle más variabilidad, tenés las diferentes modalidades de juego que están ya probadas y que se están utilizando. Te las dejo en pantalla para que las veas. No vamos a extender la duración del video porque las mismas modalidades se entienden como están explicadas, y si no, tenés el perfil de Instagram del Mundo Oscuro para poder mirarla con más detalle. Y finalmente, amigos y amigas, hemos llegado al final del video. Recuerden suscribirse, activar campanita para enterarse del material que subamos y además compartir este video y darle like si les gustó. Será hasta la próxima.